considerar lo que supone ser hijo de María, hijo de mujer, y la influencia que tuvo la Virgen en Jesús, que le crió, esa buena crianza, ese elogio, ¿no? Benditos los pechos que te criaron, ¿no? La madre que te crió. Pues vamos a ver, es otra dimensión en la personalidad de Jesús, otra referencia y otra influencia en la vida de Jesús, que es su padre, el que hizo las veces de padre en la tierra, José. Él es conocido como hijo de José, y en concreto como hijo del carpintero. Bien, pues vamos a ver cómo eso perfiló la personalidad de Jesús, el hecho de que fuera carpintero. Sobre José cabría hacer una reflexión. Se ve que José tenía un papel bastante, pues, no diríamos complicado, pero sí tenía su complejidad, ser las veces del padre del Mesías, del Hijo de Dios, ejercer la autoridad sobre el Hijo de Dios. Hay una escena que pues es como muy aislada, es un hecho aislado en la infancia de Jesús, pero que es muy significativo, dice mucho más de lo que a veces puede parecer a simple vista. Y es el episodio llamado El niño perdido hallado en el templo. Bien, a empezar, el niño no se perdió, el niño se quedó conscientemente en el templo, hablando con los maestros y doctores de la ley que enseñaban en el templo, y con otros, probablemente otros jóvenes como él. Era unas reuniones habituales, más momentos en que iba mucha afluencia en las fiestas a Jerusalén. Dice el Evangelio que Jesús había cumplido 12 años y por eso subía a la fiesta. En Israel, el varón entra en mayoría de edad a los 12 años. Es cuando entonces le obliga la ley a subir a Jerusalén por las fiestas. Pues el niño ha ido con sus padres a Jerusalén y cuando ya terminan las fiestas y los padres vuelven en una de las caravanas que salían de Jerusalén, dieron por supuesto que el niño estaría con algunos familiares o con amigos en la caravana. Eso ya indica una cosa, ¿no? Jesús era un hombre independiente. Sus padres le reconocen esa independencia, él ya sabe, se las arregla él solo, y Jesús claramente es independiente, se queda en el templo, sin avisar. Bien, cuando descubren que no está, se preocupan, los 3 días, vuelven a Jerusalén y le encuentran en el templo. La que le echa la bronca, por decirlo de alguna manera, es la madre. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Por qué nos has hecho esto? El varón, cuando llegaba a la mayoría de edad, ya no dependía de la autoridad de la madre, sino del padre. El que tenía que echarle la bronca era José, no María. Según las costumbres de cómo hacían las cosas los judíos. Que sea la madre la que le recrimina ese no avisar. Ya supone que José, pues parece que en José hay una cierta timidez, ¿no? Es ella la que entiende mejor al niño, es ella la que le ha criado, ella es la que está como más familiarizada con este misterio y él está en un segundo plano, algo que está así desde el nacimiento, ¿no? José está en un segundo plano. Y es muy conmovedor, es una pequeña bronca familiar. La madre le recrimina al hijo no haber avisado. Jesús le contesta si fue
Jesús era hombre perfecto, fue niño perfecto, niño, plenamente niño. Aquí era plenamente adolescente. Y reacciona como un adolescente. ¿No sabías que yo tenía que estar en la casa de mi padre? No es... eh, lo que entiendo es que la concentración no se refiere a una yo tengo que estar en las cosas de mi padre, porque luego se va con ellos a Nazaret y les estaba sujeto, dice el Evangelio. No es que se haya independizado de sus padres para estar en el templo, sino que se da una doble suposición. Él supuso que ellos supondrían que estaría en el templo y en lugar de avisarles, pues ya vendrán. Eh, pues ya se darán cuenta, ¿no? Ya caen en la cuenta. Fue una suposición, no fue no avisar pues por, no sé, ¿no? Por desamor, ¿no? O por indiferencia ante sus padres, no. Supuso que ellos supondrían, ¿no? Una doble suposición típicamente adolescente, que siempre sale mal, porque siempre falla una de las dos. Y, claro, dice, sus padres no entendieron esa respuesta. ¿Cómo que no entendieron la respuesta? Es 2 más 2 son 4, es muy evidente la respuesta. Dice, no, no es que no entendieran, es que no aceptaron la disculpa. O sea, tienes que avisar. Eh, la relación en la Sagrada Familia es muy humana, muy normal. Bien, pero quería lo que subrayar, ¿no? En este episodio es, claro, los doctores de la ley y los maestros que estaban en el templo, dice el Evangelio, estaban asombrados por las preguntas y las respuestas que hacía Jesús. Los maestros estaban buscando discípulos y cuando descubrían a alguien que prometía, un buen discípulo, pues procuraban captarlo para su escuela rabínica. Era, ¿por qué? Porque el maestro es más grande si los discípulos son mejores. Es evidente, ¿no?, que la reacción de esos maestros o doctores de la ley que escuchaban con asombro a ese niño, a Jesús, adolescente, pues hayan planteado a sus padres que se quedara en Jerusalén y ingresara en una escuela rabínica. Había más todo un sistema de becas, lo podríamos llamar becas, ¿no?, para esos alumnos. Es más, los padres probablemente hayan pensado que tal vez es una buena idea. Es el Mesías. Lo que más le parece, ¿no?, lo que más le corresponde al Mesías es el maestro. Tiene que enseñar, pues que sea maestro, que estudie las escrituras. Con lo cual, lo que dice el Evangelio a continuación, él bajó a Galilea con ellos, el niño bajó con ellos a Galilea y les estaba sujeto, es una elección de Jesús. Jesús quiere volver a Nazaret y quiere aprender el oficio de su padre. Jesús elige ser carpintero. Bien, pues vamos a intentar situar la cuestión, ¿por qué Jesús quiso ser carpintero? Y no estudiar en una escuela rabínica, que hubiera sido lo más lógico, humanamente hablando. Bien, pues aquí tenemos una serie de cuestiones, ¿no? Primera, ¿qué es carpintero? ¿O qué se entiende por tecton, que es el término que utiliza el Evangelio, el término griego que utiliza el Evangelio? ¿Qué significa? Significa artesano. ¿Qué se refiere a ese ser artesano? Pues, ¿o a qué se refiere ese concepto, ¿no? ¿A qué actividad? Pues el tecton era un trabajador, trabajaba con las manos, un trabajador que trabajaba madera y piedra, y lo que se le pedía, ¿no?, para lo que servía el tecton, era para hacer utensilios de labranza, pues yugos, arados, etc.
o también de construcción. Es decir, era una especie de albañil. A la hora de levantar las casas había que poner las vigas, había que poner la piedra angular. Es decir, algunas ideas que están en las enseñanzas de Jesús son como, parece que ahí está el eco de lo que él se ha dedicado ese tiempo, ¿no? Las ventanas, las puertas, pues ahí era el trabajo del artesano. O en eso consistía el trabajo del artesano. Es decir, alguien que trabaja con las manos, que controla todo el proceso, es decir, no solamente trabaja la madera, consigue la madera, pule la madera o le da la forma a la madera, coloca la madera o las piedras también. Domina todo el proceso. Y es una actividad que requiere una preparación larga, ¿no? El aprendizaje pues es largo, ¿no? Y costoso, porque requiere mucha precisión y al mismo tiempo requiere fuerza, resistencia física. Bien, Jesús recibió de José esa formación, pues aprendió de José a ser carpintero. El hombre tímido que está en segundo plano con respecto a la Virgen, que no se siente con autoridad para recriminar a Jesús, que no haya avisado cuando era él el que tenía que echarle la bronca, claro, ahí sí que se sentía seguro. José de eso sí que sabía. Enseñarle un oficio a Jesús, si Jesús lo quiere aprender, tuvo que ser algo que a José le llenó de seguridad. Entonces, aquí puedo yo actuar, ¿no? Esto sí que se lo puedo enseñar. Y le enseñó muy bien. Pero claro, es una enseñanza, es un aprendizaje. Error, se aprende de los errores, ¿no? Te equivocas muchas veces, te corrigen, así no lo hagas, ves que esto no sale bien. Y el niño Jesús y el joven Jesús estuvo aprendiendo de José un oficio que requería muchas correcciones, mucha paciencia, muchos errores, muchos fallos. Todo eso fragua una personalidad. Eso va forjando una personalidad fuerte, resistente. Jesús es fuerte y es resistente, como se ve en todo el Evangelio. Precisa, hace el esfuerzo justo. El artesano, cuando ya coge la pericia, hace los movimientos justos y precisos. Jesús, en sus enseñanzas, en su actuación, es muy preciso. Controla mucho el gesto, ¿no? Y le da una seguridad, un prestigio, ¿no? El prestigio del artesano, que sabe lo que hace. Esa seguridad se respira también en Jesús. Y eso lo fue adquiriendo, su personalidad se fue forjando en torno a un oficio, a un trabajo manual. Primera cuestión. Segunda cuestión, trabajo manual. ¿Por qué? Claro, trabajar con las manos te da un sentido práctico muy característico. Tú aprendes, por decirlo de alguna manera, a pensar con las manos. Las cosas tienen que funcionar, las cosas tienen que encajar, las cosas tienen que... Es tío práctico, no es teórico, ¿no? No es un teórico que habla, pero dice, bueno, ya, ¿y qué hago? En las enseñanzas Jesús manifiesta un sentido práctico conmovedor. La gente le entiende. O sea, los doctores de la ley, los maestros, se teorizaban mucho, una casuística interminable, lo que dijeron otros autores anteriores, ¿no? Los maestros, los antepasados maestros, tenían todos una tradición. Yo soy de la tradición de Gilel, yo soy de... Pues Jesús no entra en eso. Él no quiso entrar ahí. Meterse en una escuela rabínica era
cerrar su mente a una tradición, a una forma de pensar y pensar demasiado en teorías. Jesús es práctico. El trabajar con las manos le da una libertad de espíritu que se respira, esa libertad de espíritu, ya veremos al hablar de las enseñanzas o cómo enseñaba Jesús, pues tiene una libertad de espíritu que se ve, por ejemplo, en el recurso a las parábolas. No es que las parábolas fueran una forma de enseñar extraña o novedosa. Otros maestros utilizaban parábolas, pero las utilizaban como pequeños ejemplos, como a pie de página. Jesús es que son parábolas, lo que enseña parábolas, cuenta historias, e historias que no concluyen, que están abiertas. El que pueda entender, que entienda. O sea, que cada uno se aplique el cuento de la parábola. Ya cuando estudiemos un poco como la estructura de las parábolas, pues se entenderá esto mejor. Pero eso tiene una libertad de espíritu, una frescura, y por eso todos se quedan asombrados. Es que no enseña como los doctores y maestros, no enseña de otra manera, tiene autoridad. Dice las cosas por sí mismo, ¿no? Te las muestra por sí mismo o en sí mismas. Tiene ese sentido práctico. Bien, libertad de espíritu o amplitud de miras o cabeza abierta, no metida en un discurso o en una doctrina y ese sentido práctico. Claro, aquí dices, ¿y por qué no quiso ser campesino como eran casi todos los vecinos o pastor? Es el buen pastor, ¿no? Podría haber sido un pastor. La artesanía también tiene algo, y es que concluye. Tu obra está bien terminada, ¿no? Hay que terminarla. El trabajo del pastor, el trabajo del campesino, del jornalero, el agricultor, es un trabajo maravilloso, pero un trabajo que las cosas, tú no terminas las cosas terminan por sí mismas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues sale la cosecha y se recoge, o crecen las ovejas y en cambio el artesano tiene que terminar bien las cosas, tiene que redondear las cosas. La capacidad que tiene Jesús en sus enseñanzas de terminar las cosas, o en sus milagros, de terminar las cosas, le vienen también del trabajo que ha realizado. Bien, y bueno, con esto podemos terminar. Bueno, hijo de carpintero no es un dato menor a la hora de entender la personalidad de Jesús.